Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y como todos los viernes, hoy tenemos que decir que es viernes. Estamos en este viernes 17 de septiembre del año 2021. Estamos aquí, todo este equipo de trabajo de la primera emisión de Central FM Equilibrio, transmitiendo para ustedes con mucho orgullo y con gran entusiasmo en esta mañana, esperando que se encuentren bien, de buenas y con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con el ánimo de enfrentar un tormentoso fin de semana. Hacia adelante hay mucho de qué hablar. Estamos listos y transmitiendo a través de www.centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana. Lo hacemos a través de nuestra aplicación. Pasen en iOS y en Android, ahí bajen Central FM. Ahí estamos como siempre, estamos transmitiendo a través de @CentralFM, @Pedro Ferriz en el Twitter. Y bueno, como siempre en plataformas estamos puestos, listos y dispuestos para informarles a todos ustedes con gran entusiasmo. Tú te enteras antes que yo, estoy seguro, pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informas. Y si me lo permiten, empezamos. Les tengo aquí un resumen con las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, pues el presidente López Obrador, presidente de México, pidió a nombre de su gobierno, a nombre de su gobierno, a su par estadounidense Joe Biden, actuar con grandeza y levantar el bloqueo económico en contra de Cuba para poner fin a agravios en contra de la isla sufridos desde hace 62 años, teniendo como invitado especial en el desfile a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. El señor López Obrador condenó que los norteamericanos mantengan una perversa, adjetivo, perversa estrategia en contra de la isla para recrudecer las condiciones de la población. Y fíjense lo que dijo, y provocar un levantamiento del pueblo en contra del gobierno del Partido Comunista. Así lo dijo, qué bárbaro. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. El gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Incluso, pues tenía que ser, le recordó palabras a Biden, o sea, el mensaje era para Biden, y le recordó palabras de George Washington que decía al respecto. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. O sea, el pueblo tiene que enfrentar a su propio gobierno por culpa de los Estados Unidos. Esta es la que se aventó el presidente López Obrador. Ante las Fuerzas Armadas mexicanas, López Obrador advirtió a los estadounidenses que en caso de que logren someter a Cuba, su éxito no durará, pero sí su actuación de canallas. Si esta perversa estrategia
lograse tener éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. No sé a qué se refería con lo del triunfo pírrico, porque Pirro fue un rey que defendió, que ganó una batalla tratando de defender una posición de victoria, sacrificando a su propio ejército, es decir, perdió más ganando. Y aquí pues no le veo lo pírrico a este calificativo. No sé a qué se refería realmente el presidente con esto del triunfo pírrico. El primer mandatario se refirió a Cuba como un ejemplo de resistencia y le llamó la Nueva Numancia, un lugar ahí en Castilla que fue copado por los romanos, embargado, digamos, sitiado, obligando a que la gente se comiera entre sí y acabara muerta antes que conquistada, así lo dijo. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. Creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la Nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. En la búsqueda de la reconciliación también debe ayudar la comunidad cubano-estadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas, como lo señalaba José Martí. El choque puede evitarse con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía del amor. Así se la aventó el presidente de México, defendiendo a un gobierno pues que no convoca elecciones para llegar a tener un presidente como el que estaba frente a él, el señor Miguel Díaz-Canet. Por otra parte, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, envió a Andrés Manuel López Obrador una carta en donde lo felicita por las fiestas patrias, asegurando que México es uno de sus socios más apreciados. Dice, juntos somos capaces de promover intereses mutuos y cooperar para abordar retos. En un comunicado difundido por la Embajada de los Estados Unidos en México, Biden habló de la cooperación entre los dos países en comercio a través del TEMEC, en la migración y el combate a la pandemia por el COVID. Biden dijo, al haber reafirmado nuestras prioridades compartidas durante la reunión virtual bilateral que se llevó a cabo en marzo y la visita de la presidenta Harris a México en junio, estoy seguro que a través de nuestra estrecha asociación y cooperación podremos avanzar en materia de seguridad y prosperidad en nuestra región. Pero mientras que son peras o manzanas, había una invitación para que Biden viniera a México en este mes de septiembre, al final del mes, y Biden la denegó, no toma la invitación y avisa que no vendrá a México. Ken Salazar, embajador acreditado de los Estados Unidos en México, ubicado en la última fila de la grada para invitados especiales en el desfile militar del Zócalo de la Ciudad de México, desde lejos se reconocía por su sombrero,
que usó para recorrer varios puntos de la capital, como estuvo en la Basílica al llegar al país el 11 de septiembre. Ken Salazar escuchó la petición de López Obrador sobre Cuba, instalado debajo del balcón presidencial, a unos 20 metros del presidente de México y del presidente cubano. Minutos después del discurso de López Obrador, Miguel Díaz-Canel y el presidente se fueron. Ken Salazar se quitó el sombrero y se fue por otro lado. Díaz-Canel, quien llegó el mismo jueves a México acompañado de su esposa, fue uno de los 3 oradores en la ceremonia del Zócalo y habló en este sentido. Que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo. Es lo que dice el presidente cubano. Legisladores del Parlamento Europeo, fíjense, todo parece como si hubiera coincidido, ¿no? Pidieron a la Unión Europea, en una resolución no vinculante, que adopte sanciones en contra de funcionarios de Cuba responsables por la represión de las protestas del pasado 11 de julio. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un levantamiento en diferentes ciudades de la isla de Cuba en contra del gobierno? Bueno, pues la Unión Europea está pidiendo que haya castigo para aquellos que reprimieron esta manifestación. ¿Quién está entre los que pudieran haber sido susceptibles, desde el punto de vista del Parlamento Europeo, de ser castigados? Bueno, el que acaba de hablar ahorita, Miguel Díaz-Canel, que fue uno de los promotores de la represión a esas manifestaciones. Los presidentes López Obrador y Díaz-Canel se reunieron a puerta cerrada en Palacio Nacional. Por México participó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, Jorge Alcocer, que no lo van ustedes a creer, pero es secretario de Salud, y Hugo López-Gatell estuvo ahí, su secretario de Salud. También estuvo Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del presidente, Alejandro Sbarch, que es el comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS, y por el lado cubano estuvo Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Malmierca, que es el secretario de Comercio Exterior de Cuba, y Luis Alberto Rodríguez Callejas, asesor principal presidencial. Cuba inició el día de ayer una campaña masiva de vacunación en niños entre 2 y 10 años de edad con sus propios antígenos contra el COVID, convirtiéndose en una de las primeras naciones en inmunizar a niños de 2 años para arriba. No lo habíamos visto. México recibió el jueves 2.083.600 vacunas de AstraZeneca vía el mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas y Sputnik 5 en contra del COVID. Pedro Centeno, director general de Laboratorios Biológicos y Reactivos de Birmex, informó que el embarque ruso servirá para aplicar segundas dosis. Sputnik va a la Ciudad de México, Estado de México y seguramente Guanajuato, y AstraZeneca para segundas dosis y primeras dosis en el resto del país. Estén atentos a que sean convocados para que se aplique la vacuna y pues decirles que ya próximamente estaremos cumpliendo la instrucción del presidente de México, que es tener a todos los adultos mayores de 18 años en adelante, cuando menos con una vacuna. Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, comunicó que dentro del programa de vacunación transfronteriza se podrían aplicar dosis a menores de entre 12 y 18 años. Hablaba así. Nos acaba de autorizar que vengan niños entre 12 y 18 años a vacunarse también en este programa de vacunación transfronteriza. Vamos a trabajar de la mano con INDEX para que los empleados que sigan a venir a vacunarse puedan traer a su hijo o hija entre 12 y 18 años. Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, amenazó con guerra, así. Y si quieren guerra, pues guerra la van a tener y no me voy a quedar callado. Digo a todos los políticos que no les tengo miedo. Aquí estoy. Y siempre voy de frente. Aquí estoy, esto así es la política. Hay que cuidarse de todos porque
te pueden clavar el puñal en cualquier momento. Entonces vamos a tratar de solucionar este tema. La verdad que es lamentable porque este es un tema que viene desde hace 1 año y medio, 2 años y medio, y ahora lo quieren revivir. Entonces lo único que le digo al señor Enrique Paredes, que pues vamos a presentar los elementos, que no hay ningún elemento, pero bueno. Bueno, es lo que dice Cuauhtémoc Blanco, porque como que se le están queriendo enfilar y desde el Congreso, y con ello lo que está tratando de hacer el señor Cuauhtémoc Blanco es una estrategia muy sencilla. La mejor forma de defensa es el ataque. Guerra, órale. Hacemos una breve... Hay un conflicto político ahí que creo que en los próximos tiempos se va a hacer mucho más grande. Vamos a hacer un corte. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas, nuestra aplicación. Bajen la aplicación de Central FM Equilibrio, ahí está puesta para ustedes. Y como siempre, les estoy invitando a través del hashtag Opinión Central para que opinen en 20, 30 segundos. Díganme lo que quieran decirme. Miren, este programa quiere que tu voz sea la voz del programa. La opinión central es la tuya, no la mía, la tuya. No es la de nadie aquí, es la tuya. Por encima de todo. Regreso luego de esta pausa. El clima en Central FM Equilibrio. Para este viernes 17 de septiembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 14, con una probabilidad de lluvia del 90%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Conéctate con Pedro Ferriz de Con en esta era digital a través de centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Fíjense, el cártel Jalisco Nueva Generación ha usado Facebook para reclutar, para entrenar y para pagar a sicarios, y su contenido circula ampliamente en la red social, de acuerdo con una revisión de documentos realizada por The Wall Street Journal. Pese a que funcionarios de la compañía han notificado de esta situación y a que, de hecho, está violando normas de conducta de la propia red, Facebook no ha impedido que páginas ligadas con el cártel liderado por Nemesio Oseguera, el Mencho, siguieran publicando, según dice el propio Diario de los Estados Unidos. Facebook, utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación, todo un tema, ¿eh? 5 muertos, civiles y militares heridos, es el saldo preliminar de un enfrentamiento de presuntas autodefensas y sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tepalcatepec, allá en Michoacán. De acuerdo con reportes locales, en esta región de Tierra Caliente, durante las últimas 48 horas se han intensificado agresiones a la altura de la zona conocida como la Estanzuela, desde donde, ya desde el 2019 es común que haya actos violentos. En esta ocasión la balacera no solamente fue de presuntos autodefensas contra sicarios, sino que también ahí hubo participación de elementos del ejército mexicano, lo que dejó a 2 de ellos con heridas de bala, así como a un civil. Luego de un enfrentamiento, elementos del ejército de los destacamentos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas abatieron a 9 civiles armados en los límites de Coahuila y Nuevo León. El gobierno coahuilense informó que integrantes de un grupo armado agredió a policías estatales en el municipio de Hidalgo, que colinda con Texas al norte y con Nuevo León al este. Habitantes incendiaron el ayuntamiento de Altamirano, causando destrozos y robando mobiliario, de acuerdo con reportes de la región de los Altos de Chiapas. El ataque fue por una inconformidad de irregularidades en el servicio del transporte de los mototaxis. Ahí vino todo, ¿no? Para esas poblaciones ese es un elemento fundamental. Roberto Pinto Canter, alcalde de Altamirano, fue sacado de las instalaciones por elementos de la policía durante el incendio, que también afectó a la única patrulla que tenían. Y habla así el alcalde. No es posible que terceras personas estén infringiendo la ley, estén interrumpiendo los actos que son protocolarios. Hoy en la toma del grito de independencia, el cual lo dimos puntualmente como lo teníamos anunciado a las 10 de la noche, llegó un grupo de vándalos del ejido Altamirano, hijos de ejidatarios, que llegaron e interrumpieron
y destruyeron completamente nuestro ayuntamiento. Destruyeron la casa de ustedes. Destruyeron y saquearon y se robaron computadoras, muebles, sillones, hasta la propia bandera. Por eso hoy pido al señor gobernador, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, al fiscal general del estado, que se haga algo, que se actúe, que ya no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos caer en la intolerancia, no podemos permitir que sigan dañando la integridad de la gente. Hoy no solo destruyeron la presidencia municipal, no solo la quemaron, también quemaron una patrulla, la última que nos quedaba. Es nada más la situación en la que viven algunos municipios. Y luego nos preguntamos en dónde está el gobierno y dónde está el ejercicio del Estado de Derecho. Residentes de Papantla y de sus alrededores cerraron con piedras, ramas y otros objetos 3 carreteras en el norte de Veracruz en demanda que la Secretaría del Bienestar los incluya en el censo de damnificados por el paso del huracán Grace de agosto pasado. Se trata de las vías de Poza Rica Cardel, Tomamoxtle Tihuatlán y Papantla Gutiérrez Zamora. A casi un mes de que pegara este huracán categoría 3, ocasionando daños en viviendas, los inconformes dicen que los servidores de la nación simplemente no los visitaron. Habitantes de San Mateo del Mar, un pequeño municipio ubicado en el Istmo de Oaxaca, urgen a las autoridades federales y estatales ayuda después de al menos 3 días con calles y casas inundadas por las constantes lluvias. Y les digo, ¿y de dónde sale el dinero si ya no hay Fonden? Ahí tienen que empezar las improvisaciones. Y hasta este momento, para esa población no hay ninguna decisión. Fue sepultada Mía Mayrín, de 3 años, quien murió en el deslave del Cerro del Chiquihuite, en el Estado de México, el pasado 10 de septiembre. Daniela y Jorge, madre y hermano de Mía, aún no son localizados. Las labores de rescate continúan. La Secretaría de la Defensa Nacional asignó 2 contratos a una empresa propiedad de Ángel Manuel Medel Ríos, integrante de la ayudantía de Andrés Manuel López Obrador. Conforme a su declaración patrimonial, Medel Ríos entró a trabajar en la presidencia el 13 de enero del 2020 y en junio del mismo año su empresa, que se llama Electroingeniería para Fluidos, recibió un primer contrato de la Sedena por 912,000 pesos y a los 3 meses la dependencia le otorgó otro contrato por 179,000, aunque en la nómina oficial aparecía como director del área de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia. En la práctica, Medel apoyaba a López Obrador en sus giras en el equipo de ayudantía, los que hacen la chamba de que siga siendo candidato, ¿no? México ganó un arbitraje internacional ante la empresa francesa Eutelsat, que acusó irregularidades bajo el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones. Ya no deberá pagar más los $120 millones, precisó Tatiana Cloutier, que es la secretaria de Economía. Ese era el castigo que se pedía por este supuesto incumplimiento. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera habilitará un proyecto piloto en la aplicación Agrooferta para la exportación de productos agroalimentarios y pesqueros a los Estados Unidos. El objetivo, acercar a pequeños y medianos productores con grandes empresas comercializadoras en los Estados Unidos, que son los intermediarios en el proceso de venta. Agrooferta fue concebida como una plataforma digital de consulta interactiva desarrollada por CIAP para localizar productos agrícolas, pecuarios o pesqueros de forma directa, oportuna, así como conocer características y disponibilidad y precios y agilizar con esto el intercambio comercial. Aunque en México se trabaja en promedio 55% más que en países de la Unión Europea, los salarios son 60% inferiores según un análisis de Viali, que es una asesoría e investigadora que tiene que ver con este tipo de asuntos de carácter laboral. Aunque está por alcanzar los niveles previos a la pandemia, la recuperación de los empleos perdidos ha sido desigual en los estados del país, según un análisis de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
En lo que va del actual gobierno, 2.712 trabajadores que prestaban sus servicios en la Administración General de Aduanas causaron baja y durante el mismo periodo este órgano presentó 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República. La estatua de Cristóbal Colón, removida para evitar su destrucción, es lo que argumentan, será situada en el andador peatonal de Horacio, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se informa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. El gobierno capitalino estaría en falta con sus habitantes y con su constitución si no realiza una consulta pública para determinar qué estatua sustituirá a la de Cristóbal Colón. Bueno, para el caso debieron haber hecho una consulta popular para ver si querían que se moviera de donde estaba, ¿no? Pero bueno, eso ya cuando se entra en este grado tan brutal, paranoide de las consultas, pues no se llega mucho. Emmett Sullivan, juez de la Corte del Distrito de Columbia en los Estados Unidos, prohibió al gobierno del presidente Biden expulsar a familias migrantes con niños arrestados en la frontera con México bajo la norma conocida como el Título 42. Aunque activistas y organizaciones internacionales denunciaron que la norma rompe el derecho internacional al asilo, la administración Biden decidió mantenerla. La utiliza ampliamente para expulsar a los migrantes a México tras justificar que la situación de emergencia por la pandemia sigue vigente. Es decir, se argumenta que es por la pandemia el hecho de que se hagan estas expulsiones. Y aquí, pues México la hace, desafortunadamente tengo que reconocerlo, la hace de traspatio. Más de 9,000 migrantes están abarrotados debajo de un puente fuera de la comunidad fronteriza de Del Río, debido a un aumento masivo de la migración en la zona del Río Grande esta semana. La patrulla fronteriza de Estados Unidos dijo que los indocumentados, la mayoría haitianos, están detenidos en un área de espera temporal debajo del puente internacional del Río, mientras los agentes trabajaban lo más rápido posible para procesar a toda esta gente. Se está convirtiendo este problema en un verdadero problema agudo humanitario. Científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos dijeron que la tercera dosis de refuerzo a la vacuna en contra del COVID de Pfizer genera una mayor respuesta inmune. Sin embargo, no aseguraron que sea necesaria, digamos, de manera generalizada para la población. Un nuevo estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en relación a la pandemia del COVID, con un aumento alarmante de la obesidad en niños y adolescentes en los Estados Unidos. Claro, el sedentarismo, ¿no? Esto ha sido, digamos, una de las principales consecuencias. Italia exigirá a todos los trabajadores que tengan un pasaporte COVID, medida que llevará al gobierno del primer ministro Mario Draghi a establecer los requisitos de vacunación más estrictos de Europa. La iniciativa fue aprobada en una reunión de gabinete, según un funcionario que pidió el anonimato, ya que la decisión aún no se ha hecho pública. Vladimir Putin, presidente de Rusia, hablando de COVID, ¿no?, admitió que decenas de personas de su equipo contrajeron el coronavirus y que tendrá que seguir aislado por este brote. El Kremlin anunció a principios de la semana que el presidente se aislaría luego que alguien de su círculo íntimo dio positivo en COVID, pese a que el presidente arrojó negativo y tiene vacunación completa con la Sputnik 5. В ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции. Dice que se han identificado casos de coronavirus en el entorno inmediato y este no es uno ni dos, sino varias decenas de personas, y ahora tenemos que cumplir el régimen de autoaislamiento por varios días. Aunque Rusia fue el primer país en empezar a vacunar a su población en contra del COVID, menos del 30% de sus 145 millones de habitantes tienen las dos dosis. Y por otra parte, Corea del Norte comunicó que logró lanzar misiles balísticos desde un tren por primera vez como parte de sus planes para reforzar la disuasión bélica, un día después que las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, probaran misiles con horas de diferencia en un duelo de poderío militar. China solicitó formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico, según anuncia el Ministerio de Comercio, a pesar de las crecientes tensiones geopolíticas con Australia, uno de los países miembros. Firmado por 11 países Asia-Pacífico en 2018, se trata del mayor pacto de libre comercio de la región, que representa más o menos el 13.5% de la economía del mundo.
El Foro Económico Mundial, hace un rato que no habíamos oído de esto, ¿no? De Davos, en Suiza, en el 2022, regresará a su sede después de que la pandemia obligara a los organizadores a trasladarse a Singapur, luego de cancelar la reunión por completo para este año. El evento presencial está programado del 17 al 21 de enero, diseñado para abordar las fallas económicas, ambientales y políticas y sociales exacerbadas por la pandemia. Y el sistema de justicia de Venezuela ha perpetuado violaciones a los derechos humanos como parte de una política estatal para sofocar a los adversarios del gobierno del presidente Maduro, según denuncia un grupo de investigadores de la Organización de las Naciones Unidas. El informe fue publicado por una misión independiente de derechos humanos que en el 2020 concluyó que el gobierno de Maduro cometió violaciones sistemáticas equivalentes a crímenes de lesa humanidad. Venezuela y Bolivia rechazan que hayan fracasado en sus políticas en contra del narcotráfico en el último año, como lo señaló un informe de los Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue haciendo informes de gobiernos que no cumplen con sus compromisos de luchar en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Cuidado. Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, entregó a el presidente Nayib Bukele una polémica propuesta para reformar la Constitución que, entre otras cosas, busca extender el periodo presidencial, incluir la posibilidad de revocar el mandato, que le suena lógico, o por lo menos familiar, y la creación de un nuevo organismo para sustituir al Tribunal Electoral. Ese nada más. Esto en El Salvador. Habla Félix Ulloa. El Salvador entra en una fase fundacional. Estamos fundando un nuevo país y con esa visión de futuro hemos recogido del pueblo. A un llamado dramático hace el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas a los pueblos, al mundo, para que se cese todo tipo de gas, todo tipo de emisión que atente en contra del planeta y del cambio climático. Llamado del mundo y para el mundo. Regreso después de esta pausa, transmitiendo a través de www.centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y por supuesto estamos transmitiendo en @centralfm y @pedroferriz este programa, y lo hacemos a través de nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Regreso después de estos mensajes. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este viernes 17 de septiembre se espera una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 24, con una probabilidad de lluvia del 50%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Si me permiten, voy a ir de lo más a lo menos. Lo más es que en este mes había estado invitado a México el presidente Biden para que hubiera una reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México. Hasta la información que tenemos en este momento, el presidente Biden ha declinado la posibilidad de venir a México en este mes de septiembre. Esa es la primera reacción y esta se da el día de ayer. Ahora, la cadena de eventos. El día de ayer, en un acto conmemorativo de México, festejamos el nacimiento de nuestro país. El presidente de la República invita al acto central para hablar al presidente de Cuba. Por supuesto que nosotros tenemos históricamente una liga extraordinaria con los cubanos. Eso ni duda cabe. Mas esto no quiere decir que México tenga una liga extraordinaria con el gobierno de Cuba, porque son dos asuntos totalmente diferentes. Hoy el gobierno de Cuba está representado por un hombre que estaba ayer con el presidente de la República en el Zócalo, que se llama Miguel Díaz-Canel, y que es un hombre que fue puesto por Raúl Castro en la presidencia de su país. No fue puesto por los cubanos. En este momento y desde hace 62 años, no hay en Cuba una sola urna en donde un solo ciudadano pueda emitir un solo voto, el que sea, de lo que sea, para lo que sea. Y esto hace que el día de ayer, y aquí otro segundo punto importante, dentro de lo que les digo, Biden no viene, y dos,
ni López Obrador, ni Díaz-Canel, el día de ayer, en sendos discursos, pudieron tocar un concepto que en tiempos modernos es fundamental. Cuando se habla de pueblos, cuando se habla de libertades, cuando se habla de gobiernos, cuando se habla de países, cuando se habla de ciudadanos, creo que la palabra que se tendría que decir siempre, acompañada de estos conceptos, es democracia. Y ayer la palabra democracia no se pudo usar en el discurso del presidente López Obrador y tampoco, por supuesto, en el discurso de Díaz-Canel, porque no hay democracia. Y nosotros damos por descontado que el presidente López Obrador es un presidente que fue puesto por la mayoría de los mexicanos que votó a favor de él. Pero en el caso de Díaz-Canel, el voto que se llevó Díaz-Canel para llegar y estar representando a Cuba fue el voto del hermano de Fidel Castro, nada más. Claro, a través de un disfraz en la Asamblea Nacional Cubana. Pero el hecho es que el presidente de México lanzó, como le hace él, respetuosamente, una serie de llamados al gobierno del presidente Biden para que acabara el embargo. Un embargo que, dice, por parte de Cuba representa un esfuerzo tan heroico que tendría que ser considerada Cuba un patrimonio de la humanidad, como la Nueva Numancia. Dice así, un sitio que trató de ser conquistado, es el Tíbero, que trató de ser conquistado por los romanos y que murió por el amago de un equivalente embargo. Pero el hecho es que esta Numancia tiene un proceso perverso, la de Cuba, porque por supuesto que todos sabemos, o por lo menos los que hemos tenido la vivencia de estar en Cuba, cómo vive el pueblo cubano. Y el presidente de México ayer hacía ver que la forma de vida del pueblo cubano era culpa del embargo de los Estados Unidos, pero no de la falta de democracia del gobierno de Cuba. Y el presidente de México llama a la administración de los Estados Unidos perversa, opresora, y les hace ver que es una vergüenza que pasará a la historia haciendo de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba una actitud, dijo, canallesca, o sea, de canallas. En la vida política y en la diplomacia hay que cuidar muchísimo en la semántica los adjetivos calificativos, o más bien dicho, las descalificaciones adjetivadas, porque ahí es en donde está la esencia de lo que creo en el fondo representó lo que trató de hacer ayer el presidente López Obrador con Cuba. Obviamente se puso una medalla. Yo defiendo a los derechos de Cuba, no del gobierno cubano, no, de Cuba. Yo soy el paladín de América Latina. Yo soy el líder, así, medallas, ¿eh? Yo soy el líder del Foro de Sao Paulo. Yo, como presidente del país más poderoso en el área, hablando del Foro de Sao Paulo, yo soy el que está al frente de los países de América Latina. Y como yo soy todo eso, entonces me puedo permitir defender a un gobierno antidemocrático ante los Estados Unidos por algo que al gobierno de los Estados Unidos le echo la culpa de la forma en la que viven los cubanos. La verdad de las cosas es que el sinsentido de lo que hizo el presidente el día de ayer, el presidente López Obrador, me llamó profundamente la atención porque hizo de un evento mexicano, lo hizo una polémica internacional desgastante con nuestro principal socio comercial. ¿Por qué? Porque después Biden le envió una carta al presidente López Obrador en donde habla de todo lo que son y representan la Casa Blanca, Palacio Nacional, Estados Unidos, México, en la relación bilateral, siendo México uno, dice, de sus principales socios comerciales. Hoy nos llegamos a poner en una tesitura que francamente, pienso, pone en riesgo la relación, porque el presidente Biden sabe, entre otras cosas, que la presión que está ejerciendo México hacia el tema cubano pone en entredicho a su postura de embargo hacia Cuba, porque después de todo la hace sentir como un canalla. Y no solamente eso, sino que jala a la comunidad cubanoamericana
para que sea corresponsable de que haya una presión hacia el gobierno de Biden para que el embargo cese, cuando son justamente los propios cubanoamericanos los que están promoviendo el que el embargo siga. En todo esto hay un sacrificado, uno, que es el pueblo de Cuba. Y por el pueblo de Cuba sí hay que hablar y decir, más que a Estados Unidos, cesa el embargo. Más que a la Unión Parlamentaria Europea, cesa el amago a los castigos posibles de los líderes cubanos que reprimieron la manifestación del 11 de julio, en la que cubanos se levantaron para decir, no podemos seguir viviendo así. Y la Unión Europea dice que se castiga a esos líderes cubanos que reprimieron esas manifestaciones. Y se levanta un pueblo, bueno, se levanta un gobierno como el de López Obrador para defender a Díaz-Canel y al sistema fidelista que ha gobernado la isla en los últimos 62 años. ¿Qué sería de Cuba? Es una pregunta que en historia no se hace, pero que en los escenarios sí. ¿Qué sería de Cuba? Se las pongo peor. ¿Qué hubiera sido de Cuba si después de que Fidel Castro, luego del asalto al cuartel de Moncada, hubiera gobernado un periodo determinado, 6 meses, y luego convocado a elecciones libres y soberanas en esa isla? ¿Qué hubiera pasado a 62 años vista de las libertades en Cuba? De la libertad del ejercicio del trabajo en la economía, en la vida política, en la vida social, en el intelecto, en el pensamiento, en las libertades todas plenas. Bueno, pues lo que hubiera pasado ahí por 1960 es que desde entonces los cubanos serían un pueblo libre. Pero el hecho es que el día de hoy no lo son. No abras la boca, te dicen, cuando estás hablando en términos de lo que pasa en Cuba. No abras la boca, chico. Te están escuchando. Este pueblo está constantemente espiado. No podemos ni siquiera pensar en actos hasta de omisión ante un gobierno todopoderoso que nos tiene controlados. Ese gobierno todopoderoso que tiene controlada a esa población, reprimida a esa población, fue el gobierno que defendió el día de ayer el presidente de México. Conste que no habló por México, solamente habló por su gobierno, ya que tú y yo somos mexicanos que creo no podríamos apoyar a un sátrapa que está en el poder oprimiendo a su pueblo sin que este pueblo lo haya puesto en el poder. Bueno, pareciera que estoy defendiendo una obviedad, pero pareciera que el presidente está defendiendo a una necedad. ¿Qué puede más, lo obvio o lo necio? Bueno, por lo pronto lo necio, pero lo obvio siempre acabará ganando. Hacemos un corte, regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. FM Equilibrio. Yo estoy con mi querida Adriana Braniff allá en Miami, en los Estados Unidos, y te saludo esta mañana con mucho viernes. Querida amiga, ¿cómo estás, Adriana? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Pues si me preguntas cómo estás, pues me uno a estas voces de mexicanos que nos sentimos agraviados por la presencia de un dictador como invitado especial ayer a la celebración de nuestra independencia. Y el título de mi comentario es así, Pedro. Pobre México, tan cerca de Díaz-Canel y tan lejos de Joe Biden. Y sí, porque pues ayer, Pedro, y te escuchaba en tu editorial y lo que has venido hablando toda la mañana. Ayer se mandó un mensaje. El alineamiento del gobierno de México con la dictadura cubana. Y lo titulo así, Pedro, porque pues el invitado de honor aprovechó este foro para denunciar el embargo estadounidense, por un lado, y por otro lado, una supuesta campaña de desinformación en contra del gobierno. Y quiero hablar de esas dos cosas hoy, Pedro, de esas dos acusaciones, porque tiene que ver directamente con Estados Unidos y tiene repercusión en el ámbito internacional. Primero, la supuesta campaña de desinformación. Fue nuestro país, Díaz-Canel, a decirnos que las cosas que vimos, o sea, las manifestaciones de los cubanos que no quieren la dictadura cubana, la dictadura castrista, que
fueron mentiras montadas. Eso vino a decirnos que lo que vimos y escuchamos no está pasando, para parafrasear a Donald Trump, pues es un insulto a la inteligencia de todos los mexicanos, porque sí pasó. Y si no seguimos viendo esas denuncias en las calles, es por dos cosas, Pedro, y lo he platicado con muchísimos cubanos aquí en Miami. Uno, primero por el bloqueo que se hace al Internet, típico de una dictadura, y dos, y esto pues que se escuche muy bien para todos aquellos que critican el que alguien critique esta visita, porque Díaz-Canel emitió recientemente un decreto después de las manifestaciones que convierte en delito criticar al gobierno en las redes sociales. Eso es lo que está pasando allá. Y luego, por otro lado, está el tema del embargo, Pedro. Primero hay que entender por qué se dio este embargo, que otros mal llaman bloqueo. Cuando Fidel Castro nacionaliza y confisca empresas y propiedades de norteamericanos en Cuba, esto al inicio de la revolución, sin compensación, pues Estados Unidos es cuando impone este embargo para que Cuba cumpla con indemnizar a estas empresas norteamericanas. Ayer Díaz-Canel usó este foro para volver a decir algo que no es nuevo, que esto es una guerra multidimensional. Usó la palabra guerra, o sea, fue a México a decirnos que su país está en guerra con nuestro principal socio comercial, en el marco de un desfile militar. Así es que en cualquier otra administración esto hubiera puesto a México en una situación incómoda. Hay que acordarnos nada más el comes y te vas de Vicente Fox con Fidel Castro. Pero en esta administración, Pedro, se le dio eco. Que el presidente de México se pronuncie en contra del embargo en el marco de un evento oficial cívico-militar junto con Díaz-Canel, pues lleva las cosas a otro nivel en el ámbito internacional. No es lo mismo que lo diga en una mañanera o que lo diga en una banquetera. Decirlo en un foro como este adquiere un reclamo oficial. Calificó las acciones de nuestro principal socio comercial de serviles, pírricas, canallescas. Así lo decía. Vamos a recordar. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido por... Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco. Triunfo pírrico, ¿cómo la ves? Sí, pírrico, que me fui al diccionario y luego te escuché a ti también, que es una cosa que no viene al caso porque haría más daño el triunfo, ¿no? Entonces le está diciendo a Estados Unidos que va a acabar peor por estar haciendo este embargo. Sí, Pirro sacrificó a su ejército en aras de la victoria, o sea, perdió ganando. Y aquí, pues, el presidente López Obrador está haciendo ver que el nuevo Pirro en el siglo XXI, pues es el presidente Biden. Sí, le gustan estas palabras al presidente Andrés Manuel, esa y la denumancia, siempre como que tiene esas palabritas que a lo mejor no entiende muy bien toda la gente en México porque son palabras rimbombantes. Pero bueno, esto así se vio en el exterior, Pedro. El nuevo Herald, te voy a poner la portada, titula Polémica visita de Díaz-Canel a México. Y esto ilustra los retos de Biden en América Latina. Retos, sí, porque Biden sabe, Pedro, que no cuenta con México para presionar a Cuba a que deje de violar los derechos humanos de su gente. Y dice el nuevo Herald que esta visita llamó la atención en Washington, y claro que la llamó, porque, cito lo que dice el diario, parece ser un esfuerzo por conferir legitimidad a un líder del que otros han mantenido intencionalmente su distancia. Y me remito a esta pregunta de la que estás haciendo en las redes, ¿no? ¿Nos conviene o no nos conviene? Así de sencillo, porque estamos asumiendo una postura que no va a favor del pueblo de Cuba. Estamos viendo cómo el gobierno de México está defendiendo al gobierno de Cuba, pero no a su pueblo. Y ahí, no sé, aparte, en el marco de unas fiestas patrias, Adriana, meter este ingrediente con Cuba se me hizo doblemente desafortunado. Y ¿sabes qué, Pedro? No pudimos encontrar la reacción de los cubanos, solamente la reacción de los diarios norteamericanos, simplemente por lo que reitero aquí. Recientemente se emite una orden en la que en Cuba criticar al gobierno se convierte en un delito. Y lo decías tú muy bien, Pedro, hace rato, donde decías, no abran la boca, chico, te están espiando. Eso es lo que está pasando ahorita en la isla.
No a la boca, chico, porque... Sí, pues es así de fácil, ¿no? Y fíjate que esta actitud de espionaje la conocí desde la primera vez que tuve la oportunidad de estar en la isla, hace muchísimos años, y en 2 o 3 ocasiones que he tenido la oportunidad de estar otra vez, la actitud es constante, hostilizante, en donde es muy sencillo, la mitad del pueblo cubano está obligada a espiar a la otra mitad. Y así, en estas denuncias cruzadas, se inhiben las fundamentales libertades del hombre entre los gobernados en esa isla. No es tan fácil hablar de Cuba así nada más a voz viva. Hay que vivir lo que vive la gente en Cuba, hay que sentir lo que siente la gente en Cuba y hay que sentir esa represión brutal que ejercen gobiernos como el que el día de ayer fue defendido por el presidente López Obrador. Es impresionante. Gracias, como siempre, mi querida Adriana. Gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Nos vamos con un mal sabor de boca de fin de semana, pero trataremos de pasarla bien. Bueno, pues hay que cambiarlo, pero rápidamente. Gracias, mi querida amiga. Gracias y buenos días. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regreso con más noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Y vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana para decirles que el presidente López Obrador pidió a Joe Biden actuar con grandeza, levantar el bloqueo económico y poner fin a los agravios contra Cuba, calificando su actuación como canallesca. Así se aventó. Incluso hoy, en este momento, está habiendo un foro internacional sobre el cambio climático en el que está hablando el presidente Biden. No es una plática vis a vis entre el presidente López Obrador y Biden, pero en ella tendrían que por lo menos estar los dos en el mismo foro virtual. Pero mientras tanto, el presidente Biden declinó ya el poder visitar México en este mes de septiembre. Joe Biden felicitó, eso sí, a López Obrador por el nacimiento de México, asegurando que México es uno de sus socios más apreciados. Dice que juntos somos capaces de promover intereses mutuos y de cooperar para abordar retos comunes. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, escuchó la petición de López Obrador, en vivo, ¿no? Ahí estaba, sobre Cuba, ubicado en la última fila de la grada de invitados en el desfile militar en el Zócalo, en la capital de México. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, agradeció el apoyo de López Obrador y afirmó que su gobierno, señalado internacionalmente de perseguir a opositores, es blanco de una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras. Así lo dijo enfático. Los presidentes López Obrador y Miguel Díaz-Canel se reunieron a puerta cerrada luego en Palacio Nacional. Legisladores del Parlamento Europeo, mientras tanto, pidieron a la Unión Europea, en una resolución no vinculante, que adopte sanciones en contra de funcionarios cubanos responsables por la represión en contra de las protestas registradas por la propia gente en Cuba el pasado 11 de julio en más de 60 ciudades de la isla. Cuba inició una campaña masiva de vacunación entre niños de entre 2 y los 10 años con sus propios antígenos de coronavirus. México recibió 2 millones de vacunas de AstraZeneca vía mecanismo del COVAX y de la Organización de las Naciones Unidas. La Sputnik 5 será utilizada como una segunda dosis de vacunación para un sector importante de la población. Vamos a ver hasta dónde alcanza. En menos de 3 meses, la variante Delta representa más del 95% de los virus SARS secuenciados en México, según informa el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pese a que hay contagios en las escuelas públicas, directivos y maestros se niegan a dar clases en línea. Se niegan a dar clases en línea para los alumnos que han optado por no ir a clases presenciales. Alrededor de 86 millones de niños siguen sin regresar a las aulas en América Latina. Muchos ni siquiera han podido acceder a la educación virtual, según advierte la UNICEF. Se está perdiendo mucho tiempo en la educación en el mundo y esto puede traer consecuencias presentes y futuras que pues solamente se van a ver conforme pase el tiempo. Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, comunicó que dentro del programa de vacunación transfronteriza se podrán aplicar dosis a menores entre 12 y 18 años, hijos de trabajadores mexicanos. Además de padecer por falta de medicamentos oncológicos, ahora pacientes con cáncer del Hospital
de la niñez oaxaqueña se quedaron sin el 30% del personal de salud que los atendía, pues estos fueron despedidos. ¿Ante qué? Bueno, ante falta de presupuesto. Si quieren guerra, guerra tendrán, amenaza Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, luego de que Germán Martínez, senador por Morena, propuso estrenar la ley de juicio político y declaración de juicio de procedencia y desaforar al gobernador de ese estado. La seguridad pública en Campeche estará en manos de Marcela Muñoz, quien ocupó el cargo de director de Seguridad Ciudadana en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. 5 muertos, civiles y militares heridos es el saldo preliminar de un enfrentamiento de presuntas autodefensas y sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, que arde ese estado por tantas confrontaciones, tantas balaceras que se dan entre grupos delincuenciales con las autoridades y también con ciudadanos de autodefensas. Luego de un enfrentamiento, elementos del ejército de los destacamentos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas abatieron a 9 civiles armados en los límites de Coahuila y Nuevo León. Habitantes incendiaron el ayuntamiento de Altamirano, causaron destrozos y robaron mobiliario, de acuerdo con reportes de la región de Los Altos en Chiapas. Residentes de Papantla y sus alrededores cerraron 3 carreteras en el norte de Veracruz para que se les incluya en el censo de damnificados por el paso del huracán Grace en agosto pasado. Fue sepultada Mía Mayrin, 3 años de edad, quien falleció en el deslave del Cerro del Chiquihuite en el Estado de México el pasado 10 de septiembre. Todavía hay 2, un hermano de esta niña y su mamá, hasta este momento no han podido ser rescatados. México ganó un arbitraje internacional ante la empresa francesa Eutelsat, que acusó irregularidades bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Aunque en México se trabaja en promedio 55% más que en países de la Unión Europea, las percepciones de los empleados son 60% inferiores, según un análisis de Viali, una asesoría e investigadora que está investigando, sondeando este tipo de desalineamientos en la economía del mundo. Emmett Sullivan, juez de la Corte de Distrito en Columbia, prohibió al gobierno de Biden expulsar a familias migrantes con niños arrestados en la frontera entre México y Estados Unidos bajo el título 42. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos dice que una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID de Pfizer genera una mayor respuesta inmune, pero no aseguran si sea necesaria de manera generalizada. Italia exigirá que todos los trabajadores tengan un pasaporte COVID. Se trata de requisitos de vacunación que son los más estrictos de Europa. Vladimir Putin, presidente de Rusia, admite que decenas de personas de su equipo contrajeron el COVID y que tendrá que seguir aislado por el brote. Incluso hasta se le ve un tanto, pues, no lo había visto así a Vladimir Putin, se le ve nervioso, se le ve tenso. Corea del Norte lanza misiles balísticos desde un tren por primera vez como parte de sus planes para reforzar lo que llaman disuasión bélica. China solicitó formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico. El Foro Económico Mundial regresará a Davos, en Suiza, en enero del 2022, después de que la pandemia obligara a las organizaciones a trasladarse a Singapur y luego cancelar la reunión por completo en este año que corre. El sistema de justicia de Venezuela perpetuó violaciones a los derechos humanos como parte de una política estatal para sofocar a los adversarios de Nicolás Maduro, según denuncia la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela y Bolivia rechazaron que hayan fracasado en sus políticas en contra del narcotráfico durante los últimos 12 meses, como lo señaló Estados Unidos. Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, propone extender el periodo presidencial, incluir la posibilidad de revocar el mandato y la creación de un nuevo organismo para sustituir al Tribunal Electoral. O sea, pareciera como si en El Salvador se estuviera dando una reedición de lo que pasa en México. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Estados Americanos, pide reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, para frenar con esto el calentamiento global y evitar un desastre climático. El juez Andrew McFarlane determinó que la voluntad del difunto príncipe Felipe debe de permanecer en secreto por 90 años para proteger la dignidad de su viuda, la reina Isabel II,
quien es jefe de Estado en la Gran Bretaña. Hoy estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, y por supuesto lo estamos haciendo a través de @PedroFerriz, @CentralFM Equilibrio, y siempre en contacto a través de diversas plataformas. Estamos contigo en nuestro nuevo sitio y te invitamos a que nos conozcas. Bueno, ya nos conocemos, a que nos reconozcas por una razón muy simple. Nos hemos reinventado otra vez. Yo estoy seguro que tú también. Regreso después de esta pausa. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar esta mañana. Ya te salió tu pronóstico de que llegaría finalmente. No quiero decirte lo dije, pero te lo dije. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Oye, creo que hablar de lo que sucedió ayer con la presencia de Díaz-Canel, hablar de Cuba en un segmento tan chico, ¿no? Es muy complicado, pero sí, tratemos de hablar, porque ayer vimos a un presidente López Obrador y un presidente Díaz-Canel, ¿no? Los dos populistas a más no poder, con estos discursos largos, cansados, reiterativos, repletos de mentiras, porque es lo que hicieron tanto el presidente de México como el presidente de Cuba. Yo me tomé el tiempo de escuchar a Díaz-Canel porque en verdad me llamaba la atención qué era lo que iba a decir después de pues todos los atropellos que sabemos que ha vivido la isla. Y por supuesto Andrés Manuel López Obrador llegar a decir y exigirle muy respetuoso, ya cuando te dicen muy respetuosamente, ya, con todo respeto dices ahí, es como cuando te dicen no te vayas a ofender, pero sí, entonces muy respetuosamente le piden al gobierno de Estados Unidos que levante el embargo que se tiene con Cuba. Es francamente tener un desconocimiento de lo que ha representado la isla para el panorama internacional, y ayer lo trataba de resumir en un pequeño video que subí a las redes sociales, que subimos a través de Central FM Equilibrio, de lo que es Cuba y de lo que ha sido Cuba durante los últimos 62 años. Y el embargo que tiene Cuba, el embargo que tiene Venezuela, el embargo que tiene algunos otros países, Irán, por ejemplo, pues no son de a gratis. Y no es que el pueblo de los Estados Unidos o la ONU odie a los cubanos o odie a los venezolanos o odie a los, bueno, a todos estos países, a los iraníes. Simplemente tenemos que ver que Cuba ha estado ahí picándole las costillas al tigre durante muchos años con dictaduras. Vamos a ponerles nada más datos interesantes que se me hace que es importante que la gente sepa. ¿Tú sabes en cuánto se calculó la fortuna de Fidel Castro? Sí, eran de varios miles de millones de dólares. 900 millones de dólares, que fue esta herencia que supuestamente deja Fidel Castro cuando muere. Entonces, el pueblo cubano en el hambre, el pueblo cubano en la desesperación, el pueblo cubano merece justicia, pero también tenemos que saber ubicar qué es lo que han hecho el gobierno de Cuba para enemistarse con todo el mundo. Y lo pongo de una forma muy sencilla. 194 países hoy están en la Organización de Naciones Unidas. El único país que, por cierto, presidirá la mesa del Consejo de Seguridad el próximo año, que levantó la mano para defender a los cubanos y hacer una loa a Cuba en el Día de la Independencia de México, pues fue Andrés Manuel López Obrador. Pero defender a los cubanos, no, para defender al gobierno. Al gobierno, a Díaz-Canel, eso es lo que llama la atención y es ahí donde quiero enfocar mi comentario. El mundo no odia a los cubanos, al contrario, al mundo le encantaría ver que el pueblo cubano salga adelante. Pero ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son los instrumentos que hay para tratar de ahorcar a estos regímenes que son dictatoriales, que son injustos y que se visten de corderitos cuando llega un Díaz-Canel y dice en su discurso el día de ayer que tienen una campaña de las redes sociales en su contra y que eso hace que el pueblo cubano esté en contra de ellos? Sí. No es cierto. Hay que ir a Cuba, hay que ver lo que pasan los cubanos para entender que los cubanos hoy por hoy, y lo vimos en las manifestaciones, ya no apoyan al gobierno de Díaz-Canel y ya llevaban rato a disgusto con el gobierno de Raúl Castro y que sí,
Hubo una generación que apoyó a Fidel, no lo podemos negar, pero esto se fue desencantando con el paso del tiempo a ver cómo Fidel Castro dictatorialmente hacía lo que a placer quería en la isla y se convirtió en este cacique no democrático de Cuba. Entonces, hay que ver también cuál es el mensaje internacional que está dando México. Hoy el presidente anunciaba que iba a hablar con Joe Biden, haciendo sentir que iba a hacer una llamada one-on-one sobre el cambio climático. No es así, es un foro internacional en donde hay muchos que van a hablar sobre el cambio climático. Yo no sé qué va a hablar Andrés Manuel López Obrador, cuando en lugar de prepararse para un evento como este, asiste a la conferencia mañanera y no deja pasar el famoso quién es quién de las mentiras, que era los jueves y que al no haber habido conferencia mañanera el jueves, pasó al viernes, porque no vamos a desaprovechar la oportunidad. Imagínate una semana sin el quién es quién en las mentiras. Normal la vida, man. Entonces, este tipo de pocas prioridades. Ahora, me voy al mensaje internacional que da México. Ha de ser muy fácil seguramente ser de estos periodistas chairos de la izquierda que llegan a decir, ay, el mejor presidente, el discurso que pasará a la historia, discurso histórico del presidente. Sí, sí es histórico, así como hemos visto muchos discursos históricos a lo largo del mundo, ¿no? Digo, histórico el discurso de Fidel Castro en la ONU, seré breve, y se aventaba 6 horas. Fidel Castro se aventaba discursos de 8, 10 horas en la isla, en donde los cubanos tenían que casi así ya adormilados seguir escuchando a Fidel Castro hablar con esa emoción con la que hablaba de la revolución cubana, ¿no? De 8 horas de discurso. Pues es lo que estamos viendo en este populismo francamente lamentable. Ahora, las alianzas que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional, pues hablan mucho de lo que será su relación con el mundo. Tenemos una alianza importante con Cuba, que ya está marcado con este hecho que se hace en el Día de la Independencia de los mexicanos. Este compromiso. Pero también hay una alianza importante con Venezuela. Vemos a Nicolás Maduro con estas mesas de negociación con la oposición que se están dando en México. El día de ayer agradecer igual al presidente de México por la ayuda que le ha vertido al pueblo venezolano, el mismo día que la ONU presenta un reporte de las constantes y flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro. Entonces, todos estos mensajes internacionales que se dan, pues marcan las relaciones de México con el mundo. No podemos pensar que México va a salir adelante con una enorme alianza de hermandad con Bolivia. Vive Dios. No podemos pensar que México va a salir adelante con una enorme alianza con Venezuela o con Cuba, que no son nuestros aliados naturales o los aliados que han ayudado a México a salir adelante. Vamos a ver qué era lo que decía, por ejemplo, Nicolás Maduro sobre estas relaciones con México. Bueno, aquí contentos, terminando la jornada de trabajo de hoy, lunes 6 de septiembre, con las buenas noticias que llegan de México. Hemos visto la rueda de prensa desde México, se firmaron 2 documentos muy importantes y se va a emitir un comunicado conjunto entre el gobierno venezolano y la plataforma de la unidad de la oposición guaidocista. Contento y estoy de acuerdo, lo logramos en México, lo volvimos a lograr en México. ¿Lograr qué? Sentar a la oposición extremista, a hablar de los temas importantes de la economía, de la sociedad, de los temas del país. Simplemente escuchar a Nicolás Maduro, logramos sentar, no a la oposición extremista. Muchas gracias al presidente de México. Y ahora te quiero leer parte de lo que dice el reporte de la ONU. Dice, el sistema de justicia venezolano que funciona bajo las órdenes del régimen de Nicolás Maduro utiliza a discreción para perseguir opositores, para violar sus derechos fundamentales. Ha dicho esto este demoledor informe de casi 200 páginas de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que investiga la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela. La selección, el nombramiento de jueces y fiscales se hace al margen de la Constitución y ha sido perjudicial para el sistema de justicia, advierte el informe. ¿A qué te suena? Es una intransigencia. Una intransigencia, pero no solo eso. Esto que está diciendo aquí de la selección del nombramiento de jueces y fiscales, pues hablemos de Gers Manero. Pues sí.
Hablemos de lo que está sucediendo con el sistema de justicia mexicano, este mismo sistema de justicia que está renovando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Han dedicado especialmente a denegar los derechos de sus adversarios al gobierno, permitiendo que sean detenidos de forma arbitraria, muchas veces sin orden judicial. Vemos la persecución a Ricardo Anaya, hay muchas similitudes que tenemos que ponerle mucho el ojo. El presidente ha dicho que él no es un hombre de venganzas, que él no es un hombre de rencores. Sin embargo, las alianzas que hace, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues y este mensaje internacional, y sobre todo el hecho de que Joe Biden ya dijo que no va a venir a México a ver al presidente de México, que no le recibe llamadas telefónicas y que las llamadas que tienen son en el marco de, pues ahí están los demás, foros generales y no de one-on-one, pues habla mucho de lo que está pasando internacionalmente con nuestro país, que deberíamos los mexicanos de poner sobre la balanza. Pues es claro que la postura de un gobierno en un país compromete al país, pero definitivamente no sé lo que ustedes estén pensando, pero recibir en un marco nacional de una fiesta nuestra a un hombre que llegó al poder por la vía de la imposición, se me hace que no es la mejor de las formas de dar un mensaje al resto de la comunidad. Y que se mantienen en el poder por la vía de la opresión. Claro, por supuesto. Eso es tremendo. ¿No? Porque pareciera entonces que la opresión a la población es un asunto normal, ¿no? Es la práctica normal. Una cosa importante, las sanciones internacionales que son impuestas no son día gratis. Me llama mucho la atención como en estos sistemas matan a la vaca y después se quejan de que no da leche. Claro, de que no da leche, pues claro. En fin, Biden no viene a México. No viene a México. Bueno, gracias, querido hijo. Gracias a ti y feliz viernes. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Viernes, a disfrutar. Ya se dejó. Vamos a hacer una breve pausa, regreso aquí con más noticias. Pedro Biagui está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y siempre me da un enorme entusiasmo estar en Washington, D.C. con mi queridísimo Pedro Biagui esta mañana de viernes. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Feliz viernes. Llegó el viernes social. ¿Cómo estás tú? Sobre todas las cosas, un fuerte abrazo. Pues con un enorme entusiasmo de haber llegado a la orilla. Casi ya llegamos. Pedro, la palabra del día de hoy es orden divino. En Washington es un desorden divino, en realidad. Y la palabra del día o de la semana debería ser testículos, pero ya te explico por qué, ¿ok? Esta semana se publicó un libro, el libro es Peril, de Bob Woodward y Robert Costa de CNN, en el que se habla de que General Mike Miley, el más importante, el hombre de más alto rango en la milicia de Estados Unidos, en un momento cuando Trump perdió las elecciones, llamó al mero pachanguero en Japón y le dijo, mira, no te preocupes que nosotros no vamos a atacar. El expresidente Donald Trump, súper ofendido con esta publicación de este libro, reacciona en su propio canal y esto es lo que dice de este general tan atrevido y tan insultante. Ahí está. If it is actually true, which is hard to believe, that he would have called China and done these things and was willing to advise them of an attack or in advance of an attack, that's treason. Eso es traición. Si fuera verdad que este hombre llamó a los chinos y les dijo, no Japón, a los chinos, y les dijo lo que les dijo, eso es traición. Claro, un término muy lejano al vocabulario de Donald Trump. Traición. ¿Qué sabe él de traición, pobrecito? Se tendría que haber sentido muy utilizado él en su propio canal. Pedro, hay un canal de televisión en los Estados Unidos que se llama Newsmax, donde él sale constantemente como si fuera un walkie-talkie. Los otros canales simplemente no lo ponen. Él ahora elabora en el factor de Abdul, ya que entró en esa página y no sabe cómo salir de ella. Él insiste y nos explica exactamente una vez más quién es Abdul. I had very strong talks with the leader, Abdul. I had a lot of strong talks. I had a very strong conversation with Abdul. I had a talk with Abdul. Because I dealt with Abdul. I dealt with the top guy, Abdul. Okay, so I told you about Abdul. It's Abdul Ghani Karakar. Let's call him Abdul. I said, nice to speak to you by phone, Abdul. And he goes, Ahí está.
finalmente elaboró, porque es que la prensa va a seguir insistiendo, quién es este famoso Abdul. Pedro, hablando de la palabra de la semana, que es testículos, la cantante Nicki Minaj, una cantante muy conocida en el mundo americano y ahora en el mundo latino también, o ahora en el mundo entero, pues ella escribió un Twitter a través de su cuenta de Twitter y explicó por qué no se había puesto la vacuna. Ella lo justifica de una manera que Tucker Carlson de la cadena Fox nos explica qué fue lo que quiere decir, qué es lo que quiere decir ella a través de este tweet. Ahí está. She said that her cousin in Trinidad, quote, won't get the vaccine because his friend got it and became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married. Now that girl called off the wedding. So just pray on it and make sure you're comfortable with your decision, not bullied. Específicamente, Pedro dice, mi primo en Trinidad no se va a vacunar porque su amigo se la puso y terminó impotente y sus testículos se le hincharon. Pedro, por eso fue que yo me aseguré que me pusieran la inyección aquí, no tengo ningún problema. De otra forma, parece que hubo una confusión con quién es el hombre de los testículos hinchados y Carlson, una vez más, pues aclara, ahí está. Nicki Minaj's cousin's testicles are not swollen. As far as we know, he's fine. It's Nicki Minaj's cousin's friend's testicles who are swollen from taking the bath. Son los testículos de este, son los del otro, ¿entiendes? Por él aclara de quién son, ¿no? Claro. De una manera obsesiva, la cadena Fox está buscando al hombre de los testículos porque lo que quieren es desmentir y hablar mal sobre la vacuna. Y mira cómo lo buscan a este hombre. Vamos. If Nicki Minaj's cousin's friend is watching, or his former fiance is watching, we want to hear your story. We're coming to Port of Spain to see you. Let us know. Te estamos buscando. Estamos al hombre de los testículos. ¿Dónde está? Están dispuestos a ir a Puerto de Príncipe allá a buscar al hombre, a buscarlo, ¿no? Bueno, Pedro, este escándalo de los testículos ha pasado a tal nivel que hasta Dr. Fauci ha tenido que opinar sobre si es verdad o no que la inyección en contra del COVID te hincha esa parte. Ahí está. Esa parte. She should be thinking twice about propagating information that really has no basis as except a one-off anecdote, and that's not what science is all about. So the answer to your question is no. La respuesta es no. Eso es un caso aislado. No es imposible. La evidencia no prueba esto. En ninguna parte del mundo se te van a hinchar si te pones la vacuna contra el COVID-19, dicen los hombres. El mero pachanguero de Trinidad y Tobago. La Casa Blanca rápido salió a aclarar porque Nicki Minaj dijo que está ofendida, que dicen esto, que supuestamente la Casa Blanca la invitó a que fuera a aclarar esta situación y la Casa Blanca, esto fue lo que dijo. We offered a call with Nicki Minaj and one of our doctors to answer questions she had about the safety and effectiveness of the vaccine. No la invitamos, no, la invitamos a una llamada telefónica para que hablara con un experto y entendiera exactamente cuáles son los resultados de la vacuna. A nivel nacional, Pedro, el nuevo chanting en los estadios, en los juegos de pelota, en las grandes conglomeraciones a través del país, este es el nuevo chanting que estamos escuchando. Va. Una palabra muy especial añadida al nombre de Biden. Pedro, esto es lo que tenemos en el día de hoy. Toda esta información vive en Central FM Equilibrio. Yo soy Pedro Biaggi, ahí me puedes seguir y es para ti, bueno, para mí un honor estar aquí. Para ti un fuerte abrazo y aquí estamos. ¡Feliz viernes! Para mí es un honor que estés aquí, mi querido amigo. Y como siempre te mando un abrazo con todo mi cariño y con el cariño del público que tú sabes que te quiere. Gracias y buenos días, mi Pedro. Igualmente, feliz fin de semana. Gracias, encendido. Hacemos un corte, regreso con más noticias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Cinépolis entra. Presenta. Y ya saben ustedes, hoy es día de cine y de películas y qué es lo que tenemos que ver, cuáles temas hoy prevalecen en el mercado del séptimo arte. Bueno, pues ahí está mi querido Ricardo Colorado, que es un hombre que sabe. Y yo sé que ustedes saben que lo sabe. Ricardo, me da mucho gusto, como siempre, verte esta mañana. Buenos días. Te abrazo, Pedro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Llegamos al viernes por fin y estamos de buenas y de mantener largos, pero porque hay mucho que ver en cines y en plataformas. A ver, venga.
Muy bien, Pedro, pues mira, justamente esta semana nuestro buen amigo Guillermo del Toro lanza con fuerza, con bombo y platillo, una presentación poco habitual porque hace gala de su arte escénico para contar una historia que viene con todo y viene a arrebatar taquillas. El nombre de la próxima película de Guillermo del Toro es The Nightmare Alley. Esta es una cinta al estilo de cine noir, una narrativa realista que se separa de su tradicional estilo supernatural o de monstruos. Es más que nada una película de suspenso. En el adelanto, Pedro, de esta cinta que va a lanzar Guillermo del Toro, vemos a un Bradley Cooper que va a dar vida a Stanton Clarksey. Él es un lector de mentes que trabaja en un club nocturno. Y ahí conoce a la doctora Little Ritter, que está interpretada excelentemente por Cate Blanchett. Es una psiquiatra que está dispuesta a demostrar que lo que hace este hombre es un fraude. No hay rastro de criaturas extrañas ni monstruos malignos. Del Toro creo que está apostando para darle fuerza a esta historia a raíz de la capacidad de interpretación de sus actores. Es una película de suspenso y de tensión más que de monstruos. La tenemos en el radar, Pedro, The Nightmare Alley, la queremos ver próximamente en cines. Este domingo viene la entrega número 73 de los Emmys. ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues sin embargo, hay muchas opciones en plataformas, sabemos que están las series a todo lo que da, pero La Casa de Papel suena fuerte para los Emmys. También tenemos otra historia que va a llevarse sin duda un montón de estatuillas, Pedro, que es la serie de Mandalorian. The Crown también suena y por qué no decirlo, Saturday Night Live creo que también va a ser una de las series más premiadas en esta entrega de los Emmys este domingo. En cines, Pedro, fui al cine a ver una película que me puso muy triste porque no pensé que estuviera tan mala. Se llama Cry Macho, es esta cinta de Clint Eastwood. La verdad es que, pues bueno, ya vemos a un Clint Eastwood muy viejito, con muchas ganas de seguir contando historias. Eso es aplaudible sin duda, pero la historia no es mala, es lo que sigue, es malísima. No vayan a verla porque hay otras opciones más interesantes sin duda para que disfruten en familia. Sin embargo, pásalo con la cinta, llega un punto que te logra entretener porque cuenta una historia amable, al final de cuentas es una historia rosa que entretiene en algo, ¿no? La música se rescata, pero no es las películas a las cuales nos tendría acostumbrados ya este gran histrión y gran productor del cine en Hollywood. En plataformas, Pedro, una serie que te va a gustar, la serie de Schumacher. Fíjate que la vi ayer, es un documental pequeño de 1 hora y 20, pero cuenta la historia de Michael Schumacher de una forma muy entretenida, de una perspectiva de que habla de esta carrera de este hombre que era el piloto de hierro, ¿no? Este alemán que ganó 7 veces el Gran Premio de Fórmula 1 y dejó una leyenda impresa en el mundo del deporte. La tienen que ver, está en Netflix. Y bueno, HBO Max anuncia 2 apuestas para quedarse con el mercado mexicano, Pedro, y empezar a ganar suscriptores. Uno es En un mundo raro. Es una película que habla sobre la vida de José Alfredo de una forma rara, porque es ficción, es como un sueño que tiene el protagonista y reencarna en la piel de José Alfredo. No nos quedó muy clara la premisa, qué es lo que quiere hacer HBO Max. Sin duda la ponemos ahí en la palestra, la vamos a estar observando. Esperamos que no sea un refrito al estilo de lo que hizo Omar Chaparro con la historia de Pedro Infante. Vamos a ver si realmente hay una propuesta interesante en la mesa. Y lo otro es Los Enigmas de la Virgen de Guadalupe, y ahí yo creo que están apostando por un mercado cautivo. Sin embargo, esta es una historia de la Virgen de Guadalupe al estilo del Código Da Vinci, donde en el manto van a descubrir una historia oculta, mensajes secretos que van a revelar una historia supuestamente de suspenso y de revelaciones. Esto es lo que hay ahorita, Pedro, al día de hoy. Lo que está, el plato está calientito, ahora sí, Pedro. Te puse todos los elementos de lo que está pasando en cines de plataformas y ahí están las decisiones para que la gente que nos escucha vaya al cine este fin de semana. Eso hay que tener esa costumbre de ir al cine, de convivir, de estar felices finalmente. ¿Quién no está en el cine feliz? Eso, no recuerdo un día que haya sido infeliz en un cine. Gracias, mi querido amigo. Te abrazo, Pedro. Que estés muy bien, buen fin de semana, y a todo nuestro vasto, selecto y fino auditorio, un abrazo y ánimo. ¡Ánimo! ¡Ánimo!
Venga, gracias Ricardo. Colorado con información de lo que es el séptimo arte desde Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Chihuahua. Hacemos un corte, regreso con el señor Alex Reyes, nos tiene los deportes. Cinépolis Entra presentó. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Sports World presenta. Y nos vamos a los deportes, y en este fin de semana hay cosas que ver, cosas que disfrutar, algunas que sufrir y otras, muchas que gozar. Te saludo. ¿Cómo estás, querido Alex? Buenos días. Hola Pedro, mucho gusto en saludarte. Es viernes y esa siempre será la primera gran noticia del día. Ya después, lo que venga, ¿no? Lo que venga. Pero fíjate que hay cosas interesantes. El Cruz Azul, que se tardó 23 años en ser campeón. Yo no sé si van a pasar otros tantos, pero parece que la máquina anda descarrilada, Pedro, en el fútbol mexicano, y estaba la posibilidad, después de ser campeón y de los momentos que había tenido en meses anteriores, de aspirar a representar a México o a la zona de CONCACAF en el Mundial de Clubes. Y ayer Monterrey, bueno, pues no les ganó, les puso un baile en el Estadio Azteca, 4-1 y el global 5-1. Las cosas no funcionan en el campeón del fútbol mexicano, Pedro. Y entonces queda definida la gran final de la CONCACAF. Será Monterrey recibiendo a las Águilas del América. Es a partido único y se jugará en el Estadio de los Rayados en el mes de octubre. Así es que cualquiera de estos dos representará por 16ª ocasión a la CONCACAF. Un equipo del fútbol mexicano será el que represente a esta región en el Mundial de Clubes, que por cierto todavía no se sabe dónde será. Japón, después de todo lo vivido en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, desistió de la organización del Mundial de Clubes y pronto se conocerá, pero por lo pronto Monterrey de Javier Aguirre o el América de Santiago Solari, quizá los dos técnicos hoy de más presencia y más mediáticos en el fútbol mexicano, estarán buscando su primer título en el fútbol de nuestro país. En lo que se refiere a la Liga MX, arrancó la jornada 9 con una goleada. San Luis derrota 4-1 a los Xolos de Tijuana. Luz y sombra allá en la frontera, porque 24 horas después de que el equipo Toros de Tijuana se coronara campeón, los Xolos andan arrastrando muy feo la cobija. 4-1, triplete del sudamericano Germán Berterame, y con esto San Luis increíblemente está, bueno, no increíblemente, pero raramente es la palabra, está metido entre los primeros lugares del torneo mexicano. Hay muchos encuentros atractivos, quizá el más de ellos, Toluca recibe al América el sábado en la Bombonera, partido entre dos de los tres equipos que van encabezando el torneo mexicano. América, León y Toluca, los tres primeros, así es que debe ser, ojalá sí, el mejor partido de la jornada. Ayer arrancó la semana 2 de la NFL. Antes del juego todo el mundo pensábamos qué mal partido programaron los Gigantes de Nueva York visitando al equipo de Washington, y vaya que resultó espectacular el partido, definiéndose en los últimos segundos del encuentro. Los Gigantes dieron buena batalla, estuvieron gran parte del partido arriba en el marcador. Faltando menos de 5 minutos, el equipo de Washington se puso arriba. Después, Gigantes con gol de campo se puso 29-27. 2 segundos en el reloj. Falla el gol de campo Dopkins, el pateador de Washington. ¿Y qué creen? Castigo para los Gigantes, le da nueva vida. Y el número 3, Dustin Hopkins, consigue con 0 segundos en el reloj el gol de campo de 43 yardas que le da la victoria al equipo de Washington. Sorpresivo para muchos, pero resultó muy entretenido el partido anoche, semana 2, que por cierto la NFL anuncia que su rating en la primera semana, el pasado de jueves a lunes, se incrementó 7% ratings en Estados Unidos. Y bueno, pues con partidos como este seguramente la afición estará muy al pendiente, además de todo lo que ocurre en los estadios, que como usted puede ver, sin cubrebocas, estadios repletos,
Y bueno, pues entiendo que el tema del COVID en Estados Unidos, lejos de descender, está también cada vez más fuerte como en nuestro país, pero pues allá creen que con la vacuna está todo resuelto y lamentablemente no es así. Y bueno, pues la semana 2, el fin de semana, válgame la redundancia, tendrá muy buenos partidos y ya lo platicaremos el próximo lunes, semana 2 de la NFL. Los Bucaneros de Tampa Bay estarán de nueva cuenta en casa recibiendo a los Halcones de Atlanta, una edición de aquel supertazón del regreso más espectacular en la carrera de Tom Brady, aquel supertazón que derrotaron a los Halcones de Atlanta. Y finalmente, Pedro, estar muy pendiente, Patricio Howard, el piloto regiomontano, va en segundo lugar de la IndyCar, quedan 2 carreras y el fin de semana se corre la penúltima fecha en Laguna Seca, en California. 25 puntos lo separan del líder, el español Alex Palou, así es que hay muchas cosas atractivas como siempre, Pedro, el fin de semana. Te deseo a ti y a todo el auditorio que la pasen muy bien, que lo disfruten. Hay que ver y hacer mucho deporte y el lunes aquí estaré contigo con mucho gusto. Será un verdadero placer, mi querido Alex Reyes. Hay mucho que ver en este fin de semana y mucho que hacer también dentro del mundo de los deportes. Gracias y buenos días. Gracias, un abrazo, buenos días. También te saludo y vamos, si me lo permiten, a terminar este programa con un deseo para ustedes. Que estén bien, cuídense mucho de la variante Delta. No quiero entrar en la paranoia, pero sí cuídense mucho, extremen sus precauciones. Envío un saludo a las familias, cuiden a todos los elementos de la tercera edad, pero también a los chavitos, que se han venido presentando algunos casos en estos últimos tiempos en México, con una incidencia constante. Les agradezco, como siempre, muchísimo el favor de su atención y a nombre de todo mi equipo de trabajo que me enorgullezco en encabezar, les invito para que en el fin de semana estemos en comunicación a través de nuestra aplicación centralfmequilibrio.com y también lo haremos a través de diferentes plataformas para llegar hasta ti. Gracias, buen fin de semana, todos en paz, tratemos de leer un buen libro, tener un buen momento y sobre todo comunicarnos. Los seres humanos tenemos que dejar estos aparatos y comunicarnos. No hay nada más hermoso y sublime que la comunicación entre personas. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias. Hasta el lunes. Sports World presentó. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.